Si eres un gamer, seguramente has usado Discord para comunicarte con tus amigos. Discord es un servicio de mensajería y chat de voz que permite mantener llamadas, enviar mensajes, compartir archivos y crear canales donde pueden comunicarse varios usuarios a la vez. Discord ha tenido un crecimiento de usuarios muy grande en los últimos años, lo que ha traído problemas de almacenamiento. Algo que caracteriza a Discord es que puedes acceder a todos los mensajes enviados desde cualquier dispositivo, por lo que la decisión sobre qué base de datos usar no es del todo sencillo. En sus inicios usaban el servicio de Mongo, ya que es una excelente base de datos no relacional que permite encontrar información más rápido a través de sus índices. Aunque Mongo permite dividir la información en distintos clusters para mejorar el rendimiento y evitar la saturación de la base de datos, esta no era una opción muy viable para escalar el almacenamiento de Discord, ya que en caso de necesitar hacer una migración de datos, esto la volvería algo más complejo. Una decisión muy inteligente que tomaron es que su base de datos siempre debe de poder migrarse de forma sencilla, o como ellos lo dicen, construye rápido para probar una característica de producto, pero siempre con un camino hacia una solución más robusta. Imagina que tienes un libro de 1000 páginas y quieres encontrar rápidamente un tema específico. Usarías el índice al final del libro, ¿cierto? En una base de datos, un índice funciona de manera similar. Es una herramienta que organiza la información para que puedas buscar datos sin tener que revisar toda la tabla fila por fila. Esto hace que las consultas sean mucho más rápidas. Ahora imagina que en lugar de buscar solo un tema en un libro, necesitas buscar un capítulo específico dentro de un tema. Aquí necesitarías un índice más detallado. En las bases de datos a esto se le llama un índice compuesto, que utiliza dos o más columnas juntas para acelerar las búsquedas complejas. En este caso, Discord usaba un índice compuesto con el ID del canal y la fecha de creación. Algo que remarcar es que los índices son datos precalculados por Mongo, lo que hace que estos datos sean almacenados en la memoria RAM. Para 2017, Discord seguía creciendo y empezaron los problemas. Los datos ya eran muy grandes para la memoria RAM, lo que hacía que las latencias fueran muy poco predecibles y esto podría traer consecuencias mayores. Así que decidieron hacer una migración a una base de datos más apta para la tarea. Para poder escoger la base de datos correcta, tomaron en cuenta que las lecturas en la base de datos serán muy aleatorias y las operaciones que ocurren son prácticamente 50% escrituras y 50% lecturas. Los requisitos para la base de datos ideal en ese momento eran que pudiera escalar linealmente, tuviera recuperación de fallos automática, fuera de bajo mantenimiento, no fuera una tecnología no probada, tuviera un rendimiento predecible, no guardara la información en bloques y por último que fuera software libre. Las opciones no eran muy amplias, la única que ya contenía estas características es Cassandra. Además, compañías como Netflix y Apple ya la usaban, por lo que todo apuntaba a que era la opción ideal. Lo primero fue modelar la información para poder usar al 100% las características de Cassandra. Este tipo de base de datos permite tener dos tipos de llave primaria. La primera es la llave de la partición, que ayuda a especificar en qué nodo vive la información evitando tener que buscar en todo el disco. Cada partición contiene múltiples filas y es donde encontramos la segunda llave primaria. Decidieron que la primera llave sería el ID del canal, ya que haría más sentido que los mensajes de cada canal se encontraran en su propia partición. Pero, ¿cuál podría ser la segunda llave primaria? Este era un problema ya que antes se usaba en el índice la fecha de creación, pero no era tan viable usarlo como llave primaria ya que puede haber más de un mensaje con la misma fecha de creación. Discord ya usaba un tipo de IDs para los mensajes llamados snowflakes o copos de nieve. Estos permiten ser ordenados cronológicamente, lo que hace más fácil para la base de datos encontrar cada mensaje. Cuando comenzaron la migración, Cassandra empezó a mandar advertencias de que sus particiones eran muy grandes. Aunque estas pueden llegar a almacenar hasta 2 GB de información, la máxima cantidad recomendable para tener un buen rendimiento es de 100 MB, por lo que tenían que ajustar cómo estaban guardando la información. Para esto se decidió dividir los mensajes en bloques basados en tiempo. Cada bloque iba a almacenar un rango de mensajes de 10 días. La nueva estructura de los datos tenía como la primera llave primaria un índice compuesto, que era el ID del canal y el bloque de datos,
y como segunda llave se mantenía el ID del mensaje. Esta actualización permitió que la migración de datos se hiciera sin problemas y todo estaba listo para probarlo en producción. Todos sabemos que hay dos reglas: no se despliegan cosas nuevas los viernes y siempre debes intentar que los fallos no afecten a los usuarios. Para evitar esto, hicieron que el código hiciera 2 veces todas las operaciones. Si Cassandra fallaba, todo seguiría normal con Mongo, una decisión acertada, ya que inmediatamente Cassandra empezó a mandar mensajes de error sobre un campo nulo. Investigaron y vieron que se trataba del ID del autor del mensaje. El problema era que Cassandra resuelve los conflictos usando la regla de la última escritura gana, lo que en el escenario que un usuario editara un mensaje a la vez que otro lo borrara, hacía que algunos campos se convirtieran en campos nulos. Ya que habían entendido el problema, podían tratar estos mensajes como corruptos y simplemente borrarlos de la base de datos. Después de los cambios, todo fue a la perfección, por lo que Cassandra se quedó como la base de datos primaria y dejaron atrás su base de datos de Mongo. Hasta que 6 meses después, la base de datos dejó de responder. Investigaron y encontraron que se trataba del servidor público de Puzzles and Dragons. Ya que era un servidor público, entraron para ver si estaban haciendo cosas raras, pero encontraron que el servidor solo tenía un mensaje. Habían usado la API de Discord para eliminar todos los mensajes del canal, algo para lo que la base de datos Cassandra no es muy buena. Esto generó que quedaran particiones vacías, lo que provocaba que el rendimiento bajara considerablemente. El problema era que Cassandra no elimina del todo los mensajes. Mantiene una copia por un tiempo determinado y aunque estos datos ya no están disponibles, en cada búsqueda que hace tiene que revisar datos no existentes, lo que estaba saturando el recolector de basura. Para solucionarlo, simplemente redujeron el tiempo que estas copias se mantenían de 10 días a solo 2 y mejoraron los queries para evitar buscar en bloques vacíos. Con esta nueva base de datos podían almacenar y manejar 1.000 millones de mensajes al día, lo que parecía un éxito definitivo para Discord. Hasta que en 2022 la cantidad de usuarios creció y ahora Discord tenía que manejar billones de mensajes al día. Aunque no parezca que hay gran diferencia, 1.000 millones tiene 9 ceros, mientras que 1 billón tiene 12 ceros, por lo que estaban manejando 1000 veces más mensajes que antes. Con este crecimiento pasaron de tener 12 nodos a 177 nodos en su base de datos. Además se había convertido en un sistema poco estable, ya que la latencia, al igual que con Mongo, se había vuelto poco predecible y muy complicada y costosa de mantener. Recordemos que cada ID del mensaje se crea a partir de la fecha de creación en que se escribió y estos se almacenan en bloques según el canal al que se enviaron. Esta solución se volvió poco eficiente para los dos tipos de servidores que existen: los que son de amigos que envían pocos mensajes y los servidores públicos donde se envían miles de mensajes por segundo. Para Cassandra es más costoso leer los datos que escribirlos. Cuando mandas un mensaje, este se guarda en memoria hasta que eventualmente se guarda en el disco, pero cuando buscas un mensaje tiene que buscar en diferentes nodos y particiones. El problema es que cuando muchas personas intentan buscar un mensaje, las latencias suben. Esto generó que algunas particiones recibieran mucho tráfico mientras que otras no, causando que las demás particiones también empezaran a bajar su rendimiento, impactando toda la base de datos. Otro problema es que Cassandra compacta los datos, lo que ayuda a mejorar el rendimiento de las lecturas, pero cuando una partición empieza a tener latencias altas, también retrasa la compactación, lo que incrementa aún más las latencias. Tener que solucionar este problema era una tarea pesada de mantener, por lo que era momento de buscar una solución definitiva. Y esto significaba cambiar la arquitectura. Tiempo atrás, cuando hicieron la migración a Cassandra, habían encontrado Scylla, una base de datos compatible con Cassandra escrita en C++. Algo que llamaba la atención de los ingenieros de Discord es que no tiene un recolector de basura, lo que podría reducir varias de sus problemáticas con las latencias al tener más control de cómo se manejaban las transacciones en la base de datos. En pocas palabras, era la base de datos ideal. Después de experimentar con Scylla, hacer pruebas y migrar la mayoría de sus servicios a esta nueva base de datos, solo faltaba el servicio más grande, el de mensajería. Para este punto ya almacenaban billones de mensajes y tenían aproximadamente 200 nodos, por lo que una migración así de grande requería una tecnología confiable por el gran esfuerzo que suponía mover tanta información. Además, el migrar otros servicios a esta nueva base de datos ayudó para conocerla, encontrar sus fortalezas y debilidades y poder modificarla según sus necesidades. Esta paciencia dio sus resultados. Mientras realizaban pruebas, se dieron cuenta que Scylla tenía problemas para manejar las consultas invertidas.
Este tipo de consultas ocurren cuando necesitas acceder a los datos en un orden contrario al que están almacenados. Conociendo esto, pudieron hacer mejoras y quitaron ese bloqueo. Recordemos que con Cassandra tenían un problema muy grande, y era cuando las particiones se saturaban. Migrar los datos a Syla no necesariamente iba a corregir este error, por lo que tenían que buscar una forma de blindar su sistema. La solución: crear un servicio intermedio entre la API y la base de datos. A este servicio lo llamaron Data Services. Para este nuevo servicio decidieron utilizar Rust, ya que es un lenguaje que permite tener la velocidad de C sin perder seguridad. Además, las librerías disponibles ya tenían todo lo necesario para crear su nuevo servicio. gRPC es un protocolo que permite transmitir la información de forma continua. El principal beneficio es que tiene un mejor rendimiento y es bastante seguro. Al usar protocol buffers puede validar la información antes de ser mandada. La principal característica de este nuevo servicio es la coalescencia. Esto optimiza el acceso a la base de datos para reducir la carga. Si un servidor muy grande hace un anuncio, cuando los usuarios abran la aplicación, esto generará varias consultas a la base de datos. Con este nuevo servicio, cuando el primer usuario abra la aplicación, la información obtenida de la base de datos servirá para todos los usuarios. Así todos reciben la misma información, pero la base de datos solo fue consultada una vez. Rust juega un papel muy importante en este servicio, ya que permite escribir código concurrente de forma segura, facilitando la gestión de las tareas sin tener problemas como la condición de carrera o accesos simultáneos inseguros a los recursos. Con este nuevo servicio, vieron que sus particiones de Cassandra habían reducido su latencia drásticamente, pero de vez en cuando seguían teniendo problemas, por lo que era hora de preparar todo para la migración a Syla. Ahora tenían un nuevo problema: cómo migrar billones de mensajes sin tener interrupciones en sus servicios. Todo esto lo más rápido posible, ya que Cassandra no era muy estable. El paso 1 era el más sencillo: crear un clúster de Syla. Para esto usaron una configuración llamada SuperDisk, que usa discos SSD para una mayor velocidad, y la tecnología RAID, que combina los discos de forma que los datos sean redundantes. La idea inicial era escribir los datos en Cassandra y en Syla, y después ir migrando poco a poco los datos más antiguos de Cassandra a Syla. Comenzaron usando el migrador de datos de Syla que usa Spark, pero el tiempo estimado que arrojaba era de 3 meses, así que hicieron lo que cualquier programador haría y reescribieron el migrador de datos con Rust. Sorprendentemente, esto lo hicieron en una sola tarde. Con este nuevo migrador de datos, el tiempo estimado era de tan solo 9 días, transfiriendo los datos a una velocidad de 3.2 millones de mensajes por segundo, por lo que ya no era necesario ir migrando los datos de a poco y simplemente migraron toda la base de datos. Cuando se acercaba el momento de llegar al 100%, orgullosos de su creación, se reunieron para ver el momento en que la migración terminara, pero el migrador se quedó atascado en el 99.9999%. El problema era por inconsistencias en los datos de Cassandra. El migrador estaba intentando copiar los mensajes que ya se habían borrado pero permanecían en Cassandra. En general, fue fácil de solucionar y lograron que la migración llegara al 100%. Ahora tenían que asegurarse que los datos fueran consistentes. Probaron y todo parecía perfecto. El clúster estaba manejando bien el tráfico de producción, por lo que era momento de hacer a Syla su base de datos primaria. Solo quedaba una pregunta: ¿esta solución realmente era la definitiva? En sus propias palabras, lo es. Dejaron de tener llamadas de emergencia porque la base de datos estaba teniendo problemas y pasaron de tener 177 nodos en Cassandra a tan solo 72 nodos en Syla. Cada nodo de Syla contiene aproximadamente 9 terabytes de información, mientras que cada nodo de Cassandra solo tenía 4 terabytes. Otra mejora fue que las latencias bajaron, pasando de entre 40 y 125 milisegundos en las operaciones de lectura a tan solo 15 milisegundos, y en las operaciones de escritura pasaron de entre 5 y 70 milisegundos a tan solo 5. Gracias a estas mejoras, Discord ha podido desbloquear muchos nuevos productos, ya que pueden confiar que su servicio de mensajería puede manejar esta cantidad de mensajes tan grande. Hasta el día de hoy, Discord es uno de los servicios más grandes que existen, teniendo 200 millones de usuarios activos cada mes, con un estimado diario de 29 millones de usuarios activos. Si te gustó este video, te invito a darle a like y a suscribirte. Hasta la próxima.